Vamos a estudiar el libro de San Mateo. ¿Quién fue Mateo en la Biblia? Mateo en la Biblia era uno de los discípulos de Jesús. Antes que Mateo se convirtiera en discípulo de Cristo, él era un cobrador de impuestos o publicano en la ciudad de Capernaum. Lucas y Marcos también se refería a Mateo como Leví, hijo de Alfeo. Marcos 2:14, Lucas 5:27. El relato de Mateo sobre su llamado coincide exactamente con los dos relatos del llamado de Leví en Lucas y Marcos en términos de idioma y ubicación cronológica. Además, no es raro que a una persona se le dé un nombre diferente después de un encuentro con Dios. Abraham se convirtió en Abraham, Jacob en Israel, Simón en Pedro, Saulo en Pablo. Los cobradores de impuestos eran absolutamente despreciados por su propia cultura, ya que trabajaban para el gobierno romano y se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo. A menudo y de manera engañosa recogían cantidades excesivas. San Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Es probable que Mateo haya sido adinerado, ya que Lucas dice que Leví organizó un gran banquete en su casa para Jesús, y había mucha compañía de publicanos y de otros. Cuando los fariseos y religiosos veían a los cobradores de impuestos, tales como Mateo, como gente muy pecadora, tan pecadores que incluso pasar tiempo con ellos podría inmediatamente empañar la reputación de una persona. Cuando Jesús estaba cenando en la casa de Mateo con muchos otros publicanos y pecadores, los fariseos cuestionaron a los discípulos respecto a la elección que Jesús había hecho acerca de los que lo acompañaban. La respuesta de Jesús es una de las explicaciones más claras del corazón de Dios y de su evangelio para el hombre. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:12 al 13. Jesús no vino para salvar a los buenos o autosuficientes, sino a aquellos que saben que no son buenos. Las personas que admiten libremente que necesitan la salvación. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es imposible salvar a una persona que afirma que no necesita salvación. Muchos de los seguidores de Jesús eran los pobres, los rechazados, los enfermos, los pecadores, los cansados. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo fue uno de los cobradores de impuestos a quien Jesús salvó. Cuando Jesús los llamó, Mateo inmediatamente dejó su puesto donde recaudaba impuestos y siguió al Señor. Mateo 9:9. Dejó tras de sí la fuente de su riqueza. Dejó su posición de seguridad y comodidad para pasar dificultades y eventualmente enfrentar el martirio. Dejó su antigua vida por una vida con Jesús. Amigo y hermano, Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a descansar en Jesús.